el formato regional hace referencia a cómo se ve la información en temas de nomenclatura. Por ejemplo, en Chile nosotros ocupamos, bueno, en Chile y en varios países de América Latina y en España y otros de Europa, se ocupa el formato de los números de la separación de miles por punto y la separación de decimales con una ¿Todo coma. bien? Por ejemplo, ¿sí? Dígame. Ahora comenzó la grabación por si acaso. Ya, súper, súper. Gracias. Y entonces, como iba diciendo, el tema del formato regional es un problema súper común que van a enfrentar cuando tomen los datos y los lleven a Power BI. Entonces, en Chile ocupamos el punto por separación de miles y el coma para separación de decimales. En esta tabla, que, bueno, un archivo Excel, que yo escribí esto para que fuera un poco más visual, tenemos el formato de Chile en esta columna, que tenemos un valor, puede ser un precio, 5.990,05. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a usar los decimales para los precios, pero es un valor válido. Abajo puede estar mucho más representado por un porcentaje o algo por el estilo, pero es 1.5. Entonces, nosotros lo vemos así y estamos muy relacionados a entenderlo de esa forma. Pero en Estados Unidos, ¿cómo se ocupa? A la inversa. Se ocupa la coma para las separaciones de miles y el punto para la separación de decimales. Entonces aquí podemos ver dos formatos, como versión precio y versión algo que podría ser un porcentaje. En las fechas es exactamente lo mismo. Nosotros ocupamos primero el día, luego el mes y luego el año. Aquí el 31 de diciembre de 2024. O el otro ejemplo es el 1 de enero del 2024. En cambio, en Estados Unidos ocupan el mes primero, luego el día y luego el año. Entonces aquí podemos ver la misma fecha, el 31 de diciembre de 2024, y acá abajo también podemos ver el 1 de enero del 2024, pero en distintos formatos regionales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? De cierto modo, indicar en la transformación de datos en Power BI que nosotros vamos a utilizar o que los datos vienen en una nomenclatura distinta a nuestra región, a nuestro formato de región del computador como tal. Así que les voy a enseñar cómo hacer eso. Y es un paso muy simple, pero muchas personas lo resuelven dándose una vuelta muy larga, que vendría siendo ir a tomar los valores como texto, luego reemplazar los puntos por coma y los comas por punto. Y para evitarse todo eso, y además que les puede traer algún problema, nosotros lo que vamos a hacer, lo primero vamos a importar, vamos a cargar el archivo que les estaba mostrando, que vendría a llamar, bueno, vendría a ser ese, que es ejemplos. Lo cargamos y tenemos 3 hojas. Yo voy a aprovechar de cargarlas. Bueno, tenemos 3 hojas, pero 2 las vamos a utilizar en Power BI. Voy a aprovechar de cargarlas de inmediato y luego les muestro la transformación. Bueno, ahí se está cargando la información. La estamos trayendo a Power BI. Y ahora ya podemos ver a nuestra derecha, en el panel de la derecha de los datos, podemos ver nuestras tablas y sus campos. Entonces, yo me voy a Power Query, que se abre una vez que uno aprieta transformar datos. ¿Okay? Voy a maximizar para que ustedes vean con mayor detalle lo que vamos a hacer acá. En la tabla formatos que acabamos de cargar, si se fijan, tenemos los mismos campos que tenemos acá en el Excel, porque fue lo que cargamos. Entonces, si se fijan, detectó automáticamente que el formato Chile es el correcto y lo puso como un número, lo reconoce como número y que tiene decimales. ¿Por qué hizo eso? Porque mi A ver, computador está configurado con el formato regional de Chile. Probablemente el de ustedes también. ¿Qué pasa si me consigo una base de datos y viene con otro formato? Aquí no lo reconoció y lo reconoció como de texto. Si se fijan en el ABC es de texto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy y aprieto el número decimal para que lo interprete de esa forma. Bueno, ahí pregunta si quiere sustituir la columna por la nueva lectura y me lanza un error. Entonces, con esto yo ya no puedo cargar mis datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar, bueno, voy a deshacer el cambio que hice, que lo tomara como número, y
Eso era solo para que vieran que este tipo de número no lo reconoce y nos lanza un error. Entonces nosotros vamos a hacer clic ahí mismo y nos vamos a ir a la usar configuración regional. En esta parte nosotros le vamos a decir qué tipo de configuración es la que viene en mi archivo y el programa automáticamente, Power BI, o bueno, Power Query en este caso, automáticamente lo transforma a nuestra configuración regional. Entonces, lo primero que le vamos a decir es que el dato que está en esa columna es un número tipo decimal, como el que está al lado, como el que pueden ver ahí. Y de hecho, al seleccionar eso, aquí me aparecen los ejemplos de cómo tendría que venir ese número si es la selección que yo tengo en esta segunda consulta. Por ejemplo, dice, la configuración regional que vamos a aplicar va a ser España, no, porque nosotros queremos transformarlo de Estados Unidos. Entonces vamos acá y vamos a poner inglés y buscamos el de Estados Unidos, que está acá, inglés Estados Unidos. Le hacemos clic y ya aquí nos muestra que los valores de ejemplo deberían ser estos: 2, la separación de miles con coma y el punto con los decimales. Y otro ejemplo también de un número negativo con un punto que vendría representando los decimales. Si se fijan, es exactamente la misma nomenclatura que tenemos en nuestro archivo, así que estamos bien. Con eso ponemos aceptar y de esa forma ya nos toma de inmediato el, que, que el valor de esa columna es un número con decimales. Si se fijan, bueno, nosotros le dijimos que queríamos eso, pero ya lo interpreta de la misma forma que acá. Bueno, de hecho aquí yo, eh, ahí está, lo interpretó de la misma forma. Ahora, ¿qué hacemos con la fecha? Exactamente lo mismo. La fecha de Chile la vamos a seleccionar como fecha, la tomó, no tiró ningún error. Y ahora quiero hacer la prueba de si yo tomo la fecha de Estados Unidos y lo selecciono como fecha. También me tiró un error. ¿Pero qué pasa? Me tiró un error solo en la primera. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se ocupa el primer número como mes, el segundo como día. Entonces, el 31 del 12 es error porque no existe el mes 31. El día 12 posiblemente sí. Entonces, por eso, en el segundo campo no nos tiró error, porque casualmente el mes, el 01 existe y el día también. Entonces, vamos a tener errores solamente en los días que son mayores a 12, sin importar el mes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a eliminar el cambio que hice ahí y voy a hacer lo mismo. Voy a ir a usar configuración regional y en este caso tengo que decirle a Power Query que yo voy a importar una fecha. Entonces selecciono la fecha y voy a buscar la de Estados Unidos. Perdón, esto es inglés y Estados Unidos. Y acá me dice que, claro, el formato de fecha de Estados Unidos es mes, día, año. Le pongo aceptar y de esta forma ya me toma el formato correspondiente. Y la fecha de Chile la tengo que volver a dejar como fecha y ahí estamos con el formato acá también, formato en número, y ahí está de forma correcta. Con eso vamos a poner cerrar y aplicar para que se guarde esta información. Y luego voy a ir de nuevamente a transformar los datos para mostrarles otro ejemplo. Que si mal no recuerdo, Juan, no sé si estará hoy, pero tenía un problema específico de que los números en Excel se le acortaban y él necesitaba separar esos números. Entonces, esto, claro, es específico para el problema que tenía él, pero ustedes lo pueden tener con otra cosa. Entonces vamos a utilizar este ejemplo para ver cómo solucionarlo. Y efectivamente, Excel, si por ejemplo yo pongo más números, aquí tenemos 15 números, que es el largo máximo que acepta Excel. Si yo le sigo poniendo números, por ejemplo, voy a poner 1, 2, 3 al final, y aprieto que se guarde el valor en la celda, Excel me rellenó todos los números que son mayores de 15 con puros ceros. Entonces, eso es algo que hace Excel cuando la celda es formato número. Pero ¿qué pasa si es formato texto? Si es formato texto, me respeta esos números. Entonces, por ejemplo, ahí puse lo mismo, 1, 2, 3 al final después de los 15 números y sigue mostrando 1, 2, 3.
Entonces, ¿qué pasa? Que Excel tiene esa limitación, pero Power BI yo lo busqué y el límite que tiene son 32.000 números. Entonces, prácticamente va a servir para todos para todo nuestro ejercicio. Llegar a más de 32.000 números es un poco excesivo y un poco extraño. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba a Juan? Que este era el número de serie. Y según él, conocía cómo separarlo para darle interpretación a esos números. Aquí yo les voy a enseñar cómo eh, separar el texto, en este caso. Por ejemplo, aquí pueden ver que nosotros ya cargamos esta tabla en Power BI y aquí podemos ver lo mismo que teníamos en Excel, tanto el formato de número en número, bueno, esto era para ver el largo de los números solamente, cuánto eran, el formato en texto. Entonces yo voy a tomar cualquier, eh, cualquier columna. Lo que me interesa es lo siguiente, que va a ser la separación, la extracción de caracteres. Si yo me voy a la pestaña agregar columna, luego me voy acá a una opción que se llama extraer, se ve un poco chico, pero ahí voy a dejar el mouse un ratito para que sepan dónde dice clic. Si aprieto extraer, se va a abrir varias opciones, que acá me da la opción de extraer por longitud, los primeros caracteres, los últimos caracteres, un rango de caracteres, un texto antes de un delimitador, después de un delimitador o entre delimitadores. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si utilizo los primeros caracteres, es que de toda la cadena de números, de toda la cadena de texto, por ejemplo, si los primeros cuatro, como en las tarjetas de crédito, si los primeros cuatro números representan si es Visa, si es Mastercard o algo así, yo le pongo que quiero que saque, bueno, puse un 4, que quiero que saque los primeros cuatro caracteres de ese número y cree una columna con eso. Entonces yo le pongo aceptar y acá me creo una columna que se llama primeros caracteres, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa? Podría haberle puesto, no sé, 50 números. Entonces, si el número es tan largo y tiene 50 caracteres, en esta columna me deja los 50 caracteres. Ahora, ¿qué pasa? Si, ya, pongamos que este es un nombre, y es nombre y apellido, y yo quiero tener en una columna el nombre y en la otra columna el apellido, y eso va a estar separado por un espacio. Entonces, yo lo que tendría que usar ahí es el texto antes del delimitador, y el delimitador me va a preguntar cuál es el delimitador. En este caso sería el espacio. Por ejemplo, aquí no tenemos un número, eh, algo que se me fue. Si yo quiero aplicar el extraer, primero tengo que seleccionar la columna y luego apretar extraer. Y ahí se va a aplicar el extraer en esa columna específica. Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos un espacio, pero yo hice la secuencia del 1 al 9. Luego puse 0 y 1, 2, 3, 4, hasta el 4 creo que llegué. Entonces, usemos el 0 como delimitador. Yo quiero que me extraiga todos los números o todos los caracteres que hay antes del 0. Mi delimitador va a ser el 0, entonces le pongo aceptar y me va a crear una nueva columna. Y ahí lo pueden ver, del 1 al 9. Ahora, pongamos que ese era el nombre y el apellido viene después del 0. Es exactamente lo mismo, selecciono la columna que quiero extraer y pongo el texto después del delimitador. Y acá vuelvo a poner el 0, pero para que me traiga todo lo que está a la derecha del 0. Y si pueden ver, muy un poco a la derecha en la tabla, y vemos que ahí está el 1, 2, 3, 4 y 5 eh, de la cadena de números que yo creé. De hecho, para Fabián, comprobar, ¿sí? Dígamelo. mira, en relación a lo mismo que estás haciendo ahora, ¿Mm? pero por ejemplo con un root, ¿Ok? no sé, en una base, estoy haciendo una base de datos y la base de datos, las personas me respondieron, no sé, 18 millones 500, ya un root, pero algunos ¿Sí? pusieron punto, algunos pusieron guión, algunos pusieron el root con todo junto, pero todo en la misma base de respuesta. Ya. ¿Cómo se puede hacer en ese caso? O sea, considerando más o menos este mismo ejemplo. Mm. Sí, mira. Vamos a ocupar la otra tabla que cargamos con los formatos porque se va a asimilar un poco más el problema. Bueno, aquí solo antes de hacer eso, les quería mostrar la cadena completa que ya está usando. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9, el 0 y luego 1, 2, 3 hasta el 5. Entonces hice la extracción bien. Ya, ahora, si nos vamos a ese ejemplo,
nosotros, el root, como tiene puntos y guiones, probablemente lo reconozca como texto, porque va a ser una cadena de texto de varios símbolos. Entonces, si el texto, en este caso, yo el número ya lo representé como texto. Si tú tienes el root con puntos y con guión y sin guión, tú lo que puedes hacer es los puntos quitarlos para normalizar eso y que ninguno tenga puntos. Entonces, ¿cómo hacemos el reemplazo de un carácter? Es hacer clic sobre la columna que quiero modificar, en este caso sería el root, me voy a reemplazar los valores, voy a seleccionar el punto y quiero reemplazar con nada. Entonces eso va a eliminar el punto. Cada vez que encuentre un punto, lo va a reemplazar con nada y eso prácticamente es eliminarlo. Le voy a poner a aceptar. Fíjense qué pasa en el primer número, que tiene el 5.900. Yo le pongo a aceptar y ya dice 5.900 sin ningún punto entre medio. Ahora, ¿qué pasa? Eso te eliminaría todos los puntos que hay en el root. Si alguno viene con guión y otro sin guión, tú podrías, pongamos que el guión es la coma. Tú podrías ahora ir a extraer y separar. Separar el texto antes del delimitador. En este caso va a ser coma. Va a ser una coma. En tu caso tendría que ser el guión. Entonces le vamos a poner aceptar. Y acá me creó el root sin guión. ¿Ok? Ahora, tú quieres extraer el el dígito verificador, perdón. El dígito verificador siempre va a estar en el último carácter. Entonces, te vuelves a tu campo de root, vas a extraer y ahora extraes los últimos caracteres. Y aquí te va a preguntar cuántos. Tú solo necesitas uno. Claro, porque el 0, el K, no, esos son los más extraños. Entonces, tú necesitas uno. En este caso me tiene que extraer el 5 y le pongo aceptar y acá tengo el 5. Entonces, de esa forma, ahora tú necesitas juntar tu root, ¿cierto? Podrías concatenar la primera columna más la segunda columna y ya va a tener tu root en formato sin guión y, bueno, perdón, sin puntos, sí o sí. Ahora, si tú quieres ponerle el guión, en la concatenación le pones el guión y el último dígito verificador. Y así ya puedes normalizarlo. El dígito verificador en la base de datos no tiene mucho sentido si quieres sacar como hacer análisis, porque es solo verifica si el número está correcto. Y si ingresó en la base de datos, probablemente esté correcto porque tuvo que haber pasado una validación. Entonces, que ocupe el guión sin dígito verificador te va a servir igual. Bueno, eso vendría siendo Muchas gracias. De nada, desgraciadamente tengo solo una pantalla y no veo los nombres, así que... ¿quién estaba hablando? Jaime Miranda. Jaime. Ah, súper. De nada, Jaime. Bueno, siguiendo con el tema de... Ah, había salido Felipe, no sé si estará acá, pero esperemos que sí. Había preguntado, eh, bueno, o se dedujo de la intervención de cuándo conviene utilizar Power BI, no, perdón, Power Query para hacer los cálculos o cuándo usar el modelador de datos de Power BI. Yo se los mostré que hay dos formas de crear una columna calculada. En este caso, y yo se los voy a mostrar acá, voy a cerrar y aplicar. Tenemos la opción de, ahí está, ahora sí. Tenemos la opción de ir aquí a la vista de tabla y generar una nueva columna con el lenguaje DAX. Y aquí yo empiezo a hacer eh, mi fórmula para crear la columna. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la otra opción? El usar Power Query para crear la fórmula directamente en el archivo, o sea, en la carga de datos. Para poner un poco en contexto, acá recuerden que tenemos dos ventanas, una es Power Query y el otro es Power BI. ¿Qué hace Power Query? Toma la conexión con el archivo donde están los datos, los carga en Power Query y realiza toda
seguidilla de cambios que nosotros hicimos en el archivo original. Y lo guarda, lo procesa y luego lo traspasa a Power BI. Eso es lo que, esa es la gracia, por eso son como capas distintas. Primero está la transformación y luego la visualización donde está Power BI. Y donde está Power BI también está el modelamiento de datos que se vendría haciendo en esa vista de tablas que uno ve, las que le mostré anteriormente, antes de meterme ahí. Y en el modelamiento de datos generalmente están las fórmulas más complejas y las fórmulas que deben tener un contexto por detrás. En cambio, en esta van las fórmulas que se pueden hacer con las filas, solo con los datos de las filas. Bueno, sí, para recordar cómo se hacía eso, por ejemplo, yo me voy a agregar una columna y columna personalizada y acá ya puedo empezar a hacer llamados a los valores de las columnas que están creadas y multiplicarlas, por ejemplo. Miren, si yo hago doble clic en primeros caracteres, o la otra forma también es hacer clic sobre el elemento que quiero utilizar e insertar. Aprieto el botón insertar. Y lo puedo multiplicar por un -1, por ejemplo. Pongo aceptar y mi nueva... Ah, bueno, era texto. Ok. Justo tomé una columna que era texto. Tomemos esta, que es número, cantidad de números. Si ahí mismo, Fabián, tú, por ejemplo, Ujú. te arrojó el error, si tú, por ejemplo, lo cambias a número, pero en la columna, ¿Sí? automáticamente ya se te va a eliminar el error, ¿verdad? Mira, yo en la práctica siempre vuelvo atrás, pero probablemente el programa empieza a intuir cuál van a ser, por qué se generó el error y va a intentar corregirlo. Pero claro, yo lo hice automático, no se lo había dicho, pero yo prefiero eso, eliminar la tabla si ya está mala y la vuelvo a hacer. Además me da tiempo para entender por qué lanzó el error. Es un tema súper personal, pero probablemente pase, probablemente lo arregle solo. Bueno, entonces aquí le vamos a poner a aceptar solo por el ejercicio y ahí me da el -15 del valor que estaba acá. Esa es una forma. Ahora, yo la clase pasada intenté explicar cuándo usar una, cuándo usar otra, y aquí vamos a verlo pero de forma más gráfica. Y esto es súper importante porque muchas veces cuando alguien hace un gráfico, los números no cuadran y probablemente no cuadren por este error. Y este error, claro, las primeras veces, o probablemente yo también lo haya hecho, pero con el tiempo aprendí a empezar a distinguirlo. Entonces me gustaría transmitir eso para que a ustedes no les pase. Y si les pasa, cuestionarse si es por esto e ir y arreglarlo. Por ejemplo, yo les dije que en Power Query, que vendría haciendo esto, cuando yo acabo de crear la misma columna que creé recién, es para afectar las filas del archivo original. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una base de datos hipotética donde tenemos una boleta, tenemos la fecha de compra, tenemos la cantidad de productos y el total de la venta. ¿Qué pasa si yo quiero saber cuál es el total de la venta, pero con el IVA incluido? Yo, solo con información en este caso de la fila 2, ya lo podría saber. Y así para cada una de las filas. ¿Por qué? Porque yo solo utilizo el valor que está en la columna D. En este caso, para calcular el IVA, vendría siendo la columna, el valor del total de la venta eh, más el, el valor del total de la venta, pero multiplicado por un 0,9, perdón, 19, que vendría siendo el IVA. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos tomando el valor de la venta, sumándole el 19% de esa misma venta. Y eso me va a dar un valor un poco más alto porque está con el IVA incluido. Perfecto. ¿Puedo replicarlo para el resto de la fila? Sí. Y ahora, esto es cuando yo me debo cuestionar. ¿Qué pasa si yo quiero agrupar esta información? Porque si se fijan, cada fila representa una boleta y yo quiero ver cuál fue el total de ventas del día. Entonces, pongamos que el total de ventas del día, perdón, del día. El día ese. ¿De cuál día? El 1 de enero del 2024. ¿Cuántos productos? Bueno, no vamos a rellenar eso, pero vamos a ver el total de la venta con IVA. Si yo lo sumo, si hago una suma acá, puedo sacar el total de la venta y no interfiere en el resultado. Ese va a ser el total de la venta con IVA de mi día. Si yo agrupo mi información, ese va a ser el total de venta con IVA. Y está correcto.
Entonces, yo hice una fórmula que tuve que recurrir solo a información que está en la misma fila, y si la agrupo, es un valor correcto, porque solo hice una sumatoria. Ahora, ¿qué pasa? En las lógicas de negocio cuando uno quiere medir indicadores importantes, indicadores clave del negocio como tal, lo que tenemos que hacer son hacer cálculos un poco más complejos y que tienen un contexto por detrás. Y que este contexto le da el, el- el valor y el nombre de indicador. Entonces, ¿qué es lo que podemos saber? Inventemos un indicador que se llame costo por producto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una venta donde sabemos el total, pero no sabemos qué productos se vendieron. Estos pueden ser productos distintos. Entonces, mi costo por producto como indicador sería el valor del total de la venta dividido en la cantidad de productos. Y así sucesivamente para cada una de las filas. Y esto está correcto. O sea, que, por ejemplo, los indicadores son para destacar cosas y comparar en base a una misma, en base a igualdad. Por ejemplo, aquí yo podría saber que cuál fue eh, la venta que obtuvo el mayor costo por producto. Si yo voy a ver el número mayor, vendría siendo esta fila, la fila 4. ¿Por qué? Porque solo vendí dos productos e hice eh, un ingreso de 50, vamos a tomar el valor sin IVA, un ingreso de 55.157 a mi negocio, solo con esa venta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa venta es mucho más valiosa que la que me generó solo 5.000 pesos vendiendo 10 productos. ¿Entienden? Entonces, esta boleta es mucho más importante para mi negocio que la boleta número 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que si yo agrupo esta información a nivel de día y hacemos una suma, perdón, una suma de todos los indicadores de costo por producto que me dio mi tabla, me va a dar que el costo por producto son 77.520. Si se fijan, no tiene ningún sentido porque esta venta de aquí tuvo cuatro productos y el total de la venta fueron 65. O sea, ¿cómo me dices que el costo por producto son 77 si estoy vendiendo cuatro y estoy recibiendo mucho menos plata? Te dicen, ah, ya quizás es porque estamos sumando y en este caso deberíamos hacer un promedio. Si hacemos el promedio, también nos va a dar un valor erróneo. Pero esto es difícil de comprobar, si está erróneo o no está erróneo. Ahora, ¿cómo yo sé que está erróneo? Porque estas características de sumatorias, de indicadores, ya la experiencia ya me ha dicho que esto no se debe hacer. Entonces, ahora voy a intentar explicarles cuál es el valor correcto. El valor correcto tendría que ser sumar la sumatoria de todos mis productos, de la cantidad de productos que vendí, eh, dividido por el total de mis ventas. Perdón, aquí tengo que poner suma. el- por el total de mis ventas. Y esto me va a dar, si hago la misma operación de mi indicador, lo voy a hacer aquí abajo. La misma operación de mi indicador, que esa era el precio dividido en la cantidad de productos, me va a dar que el costo por producto son de 12.136. Y ese es el valor correcto. Entonces, en este caso, esta fórmula tengo que hacerla sí o sí en el Power BI, en el modelamiento de datos, en esta opción. No ocupar esto, sino que ocupar, está cargando, sino que ocupar acá, esta fórmula. ¿Por qué? Porque aquí, si yo agrego una nueva columna, en base a la fórmula, yo puedo hacer las mismas agrupaciones que estaba haciendo en Excel. Si se fijan, para calcular el valor real, primero tuve que hacer la sumatoria de mis productos y la sumatoria de total venta. Entonces yo lo podría replicar acá. Aquí no tenemos esos campos, no tenemos esos campos, pero podemos poner sum, que vendría siendo la sumatoria voy a buscar el campo que quiero sumar, en este caso tendría que ser el número de productos dividido en la suma, perdón, la suma de los precios
dividido en la suma de la cantidad de productos. Pongamos que era esto. Listo. Me va a tirar error porque probablemente haya tomado texto, pero lo importante es que vean que esta fórmula es muy parecida a Excel y es súper intuitiva, y aquí nomás solamente se puede hacer en esta creación de, de fórmula, o sea, de columnas. Ahí, como ven, me tiró error porque no tomé valores numéricos. Ahora, si lo hubiese hecho más con más cuidado, debería haber tomado, no sé, unos numéricos. Pero lo importante es que ustedes vieran esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si seguimos en el ejercicio, ¿y cómo sé que que el 12 es el que está correcto y no el 15, que es un promedio? ¿Por qué? Sí, miren, si se fijan, vamos a ver cuál es la participación, y aquí entra el tema de los números que componen ese resultado. Por ejemplo, tenemos 32 productos que se vendieron en el 1 de enero, en distintas boletas. Entonces, cada boleta va a representar un porcentaje distinto, va a tener un peso distinto en cuanto al cálculo. ¿Por qué? Porque son distintos productos, son distinta cantidad de productos. Y aquí podríamos ver, si tomamos la cantidad de productos dividida en el total del día, podríamos ver que, esto lo vamos a dejar en porcentaje, podríamos ver que la primera venta tuvo un 13% de participación en mi día, de las ventas total de mi día. Si yo esto lo tiro hacia abajo, podemos ver que la cantidad de productos tuvieron un 31% de participación, un 22% y así sucesivamente. Lo importante es que aquí me dé el 100%. Si vemos, vamos a hacer la suma aquí. Vemos que la suma me da 100%. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo intuitivamente quise sacar el costo por producto, pero utilizando un promedio, y que a lo mejor me podría haber hecho sentido, a mucha gente le podría haber hecho sentido, pero aquí estamos comprobando que esto está erróneo, ese valor está erróneo. Y cuando un indicador es clave, mostrar esto a una jefatura, a un directorio de un banco, por ejemplo, y decirle que el promedio de contratación de créditos de una persona son 15 y realmente son 12, sí mueve la balanza cuando ellos proyectan sus presupuestos. Y si se llegan a dar cuenta que eso estaba erróneo, es un problema grande para quien hizo el dashboard. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que este está erróneo? Es porque yo hice la sumatoria y el promedio es la suma de todo dividido en la cantidad. Entonces eso está dividido en 5. Cuando yo divido algo en 5, podríamos hacerlo, para no hacer la fórmula toda, pero la vamos a hacer rápido. Cada uno va a tener un peso del 20%. Si se fijan, aquí tenemos el 100%. Entonces, el, si ahora hacemos la multiplicación burda, podría haber hecho esto más fácil, ¿eh? O sea, más largo, de la misma forma que lo hicimos acá, dividiendo eso por el total. De hecho, a ver, lo vamos a hacer para que les quede más claro. Tenemos mis ventas de acá, perdón, mi costo por producto de aquí, es el erróneo, recuerden. O sea, eso dividido mi costo por producto. Y esto me va a dar un valor. Perdón. Eh, y esto me va a dar un valor que me da 5, que es por el número en que se dividió. Tomo esto y lo divido en 5. Entonces, ¿realmente representa eso un 5? Ahora, si hacemos el 5, perdón, 1 dividido en 5 me va a dar el 0,20, que estamos viendo antes, pero ahora para que le quede un poquito más claro. Y eso me da el 100%. Realmente no es eso, porque estamos diciendo que mi boleta número 5 vale un 20% del peso para el indicador, y realmente no, porque la boleta número 5 cuesta un 28, o sea, vale un 28. La 4, este error es grande, lo estamos considerando un 20% de su participación en el total, y es un 6%. Entonces, para eso, ahora ustedes donde se tienen que cuestionar el valor que yo estoy agrupando o que estoy creando, porque esta es una fórmula que yo creé en base a estos mismos datos que están acá, se ve afectada cuando yo la agrupo, cuando la veo por boleta o por día. Esto tienen que llevarlo más allá y decir, porque yo lo voy a agrupar por semana, por mes, por año. Ahí ya los cálculos se empiezan a alejar mucho más. Esto puede pasar piola, pero después cuando ya tú empiezas a agrupar más cosas, te das cuenta que está mal hecho el cálculo. Entonces, cuando tú ves que una fórmula
al agruparla, afecta en el valor, en el resultado, sí o sí lo tienes que hacer en el modelamiento de datos. Si ves que el resultado solo está creado por el contexto que da la misma fila, tú la puedes crear en Power Query. Una, es muy recomendable hacerlo en Power Query, las que se pueden hacer en Power Query, porque optimiza la velocidad de carga del reporte. Todas las lógicas de negocio que están incluidas en el modelamiento, o sea, la que hacemos ahí en esta parte, esto ralentiza el reporte. Entonces ahí hay que darle prioridad a hacerlo siempre en Power Query, siempre y cuando se pueda. Si no se puede, se encuentra con estas situaciones, no hay otra forma y solo hay que hacerlo en Power BI. Entonces con eso, claro, que es súper importante porque al final el tema del modelamiento de datos, como intenté explicar, esto lo voy a cerrar, no importa, vamos a seguir con lo que teníamos anteriormente. Como le intenté explicar, el modelamiento de datos es lo que da la consistencia a los gráficos que uno está mostrando. Entonces, saber diferenciar y saber qué fórmula, porque al momento de utilizar una fórmula es cuando ya se empiezan a complicar los análisis. Tomar un dato, mostrar los números que tiene esa base de datos, es simple, porque como les decía, esto se toma y se arrastra y se crea el gráfico. Pero ya empezar a analizarlo y a agregar fórmulas es cuando uno puede cometer errores y la verdad que a veces esos errores pesan bastante en el trabajo. Así que actualmente nosotros solo estamos ocupando, esto es lo mismo que estábamos viendo la semana pasada, el archivo quedó tal cual, yo no he hecho nada, y espero que si ustedes hayan seguido el tutorial o el mismo video en su casa, van a haber llegado a exactamente esto mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que tenemos la vista de modelo solo una tabla, que vendría siendo el archivo que tiene los datos de las ventas que vimos la semana anterior. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero profundizar un poco más en mi análisis, porque la primera pregunta era saber todas mis ventas del 2024 que hizo el supermercado Don Pepito, y lo estamos mostrando. Pero ahora me pidieron que quieren ver la apertura por por segmentación de clientes, y en segmentación de clientes puede decir saber cuántas ventas se hicieron para estudiantes, cuántas se hicieron para adultos o trabajadores y cuántas para adultos mayores. Entonces, si yo me voy a mi base de datos, la voy a ver acá, y intento buscar esa información, no la tengo. Pero ahí me dicen, no, pero mira, utiliza esta tabla porque aquí está esa información. Ok, eso viene en otro archivo. Perdón, eso muy rápido. Eso está en otro archivo. Entonces yo me voy a inicio y tengo que cargar otro archivo en mi modelo, en mi Power BI. Entonces, yo voy a buscar ese archivo. Yo aquí tengo uno que dice clientes. También se lo vamos a hacer llegar con el correo. Le pongo abrir y empieza a cargar. Está haciendo la conexión al archivo. Aquí me pregunta qué hoja quiere cargar. Yo pongo la única hoja que hay y cargar. Entonces ahí se está cargando al Power BI y ahí se termina de cargar. Lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el nombre. Esto es súper importante porque tienen que ser ordenados. Ahora se empieza a complicar todo y es donde uno tiene que tener claro qué es lo que está viendo en la página, aquí en su pantalla, porque teníamos solo una tabla, entonces no era difícil confundirse, pero ahora ya vamos a empezar a agregar más y eso va a hacer que todo se complique. En este caso es la tabla relacionada a clientes, así que el nombre lo vamos a dejar como clientes. Y se cambia y podemos ver que tenemos el root, el nombre, el segmento. Podemos ver que en los segmentos tenemos adulto mayor, estudiante y trabajador. Tenemos 3 segmentos. Tenemos el sexo, entonces si quisiéramos hacer análisis por sexo también. Fecha de nacimiento, no sé para qué sirve, y ciudad de residencia tampoco. O sea, podríamos hacer análisis con eso, pero en este caso, la primera pregunta que nos planteamos fue saber qué segmento de clientes compra más en mi supermercado. Es una pregunta súper válida. Bueno, para eso vamos a hacer una nueva página aquí en mi dashboard y voy a poner
o información por cliente, puede ser. Esto es solo visual y para que ustedes se vayan ordenando el tema de los nombres de su archivo, perdón, de su página. Le vamos a cambiar el nombre y la vamos a dejar como ventas 2024. Si se fijan, la primera pregunta que nosotros nos cuestionamos es ¿por qué quiero mostrar esto? ¿O qué quiero mostrar, perdón? Las ventas 2024. Ahora, ¿qué quiero mostrar? Las ventas por segmentación. O específicamente, ¿qué segmentación de clientes compro más en mi supermercado? Ahora, ¿qué pasa si yo voy a los clientes y traigo, a ver, mostrémoslo en un gráfico de barra? Como les decía, este, esto es- este programa es muy intuitivo, probablemente ustedes no tengan problema con crear un dashboard. Más adelante nosotros nos vamos a enfocar a enseñar las buenas prácticas para crear el dashboard y ver los retoques visuales. Eso ya vendría siendo un poquito más avanzado. En cuanto a conocimiento, yo creo que ustedes ya vieron lo más complejo, lo más difícil de digerir y de entender, que es el tema de modelamiento de datos. Pero acá solo hay que saber dónde hacer clic para ir cambiando el aspecto de tu dashboard. Y el resto es solo tomar, por ejemplo, si yo quiero el segmento, es tomarlo con el mouse y arrastrarlo hacia donde yo quiero verlo. Por ejemplo, ya quiero en el eje X. No, mira, esto no tiene mucho sentido. Lo vamos a hacer con un gráfico de torta. El segmento quiero que sean mis leyendas y la cuenta de root. Sabemos que los roots son únicos, entonces no se pueden sumar, pero sí los puedo contar. Y de esta forma yo puedo saber que el 17, el 34, el 35%, este es el mayor, el 35% de mis clientes son adultos mayores. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero ver cuánta plata generar o cuánto ingresos generaron las compras de los adultos mayores, y ahí ya se empieza a poner un poco más complicado el análisis, en el sentido que tengo que saber cómo tomar la tabla, la información que me entrega la tabla de clientes y la información que me entrega las ventas. En este caso, si yo, por ejemplo, hago un gráfico de líneas, ¿verdad? Y tomo las ventas, el valor total de la venta, lo llevo a mi eje Y, que vendría siendo el que muestra la altura o lo más arriba o lo más abajo, y la fecha de compra en el eje X, que me muestra la tendencia, elimino el día para verlo más legible, para que sea más legible. Esto vendría a mostrar, si se fijan, es exactamente igual al total de mis ventas. En ningún momento estoy limitando la información. Si yo hago clic acá, cambia, pero es porque probablemente, y a ver, esto es importante, aquí no debería haber cambiado, pero probablemente se hizo la relación entre mis tablas. Sí, se hizo la relación, esto no quería que pasara. Se hizo la relación automática. ¿Por qué se hizo la relación automática? Es porque el, el campo root tiene el mismo nombre que el campo root de acá. Pero ¿qué hubiese pasado si acá dice root cliente y mis ventas dice, o perdón, las ventas dice root cliente y la tabla cliente dice root? No se crea esta eh, conexión de forma automática. Entonces la vamos a eliminar para que vean qué pasa en los dashboards cuando uno no lo mezcla. Así que vamos al dashboard y se fijan que ahora yo hago clic acá y no varía. Esto no pasa nada porque no están conectados. Ahora el tema es, Power BI siempre hace las cosas fáciles, entonces detecta que hay dos valores, perdón, dos campos que tienen el mismo nombre y hace la conexión automática. Pero en la vida real no siempre eso pasa. Ustedes lo podrían controlar quizás en el modelamiento, perdón, en la carga de datos, cuando uno crea las tablas en el Power Query, ahí cambiarle el nombre a la columna y ya la va a detectar automáticamente. Pero si no hicieron el trabajo ahí, lo pueden hacer acá. Pueden poner, crear, perdón, apretar administración, administrar relaciones y aquí crear una nueva relación. La vamos a crear para que ustedes conozcan cómo se hace eso. Yo aprieto nueva relación y digo, ¿desde dónde hasta dónde voy a llevar el flujo de información? ¿O qué información va a hacer que yo pueda juntar esto y sea coherente? En este caso, tenemos dos tablas, los clientes y las ventas. Yo desde la tabla clientes, esto tiene bastante fundamento teórico por detrás,
entre que en la tabla de clientes solo tienen que haber clientes únicos y en la tabla de ventas el cliente puede repetirse n veces, porque el cliente puede ir a comprar más de una vez. Eso también lo vamos a aclarar bastante en el Power BI intermedio. Así que los animo a que sigan estudiando esto. Entonces, eso lo vamos a dejar, lo vamos a pasar por alto, pero lo importante es que ustedes sepan juntar sus tablas. Ahora, la única tabla que me queda disponible es ventas. Así que, como les dije, Power BI lo detecta automáticamente que yo quiero mezclar, juntar información. Pero aquí lo hizo mal porque lo hizo a través del nombre. Y el nombre es una muy mala idea para juntar eh, datos. Lo que tienen que usar para juntar datos tienen que ser elementos únicos. En este caso, un nombre se puede repetir, una persona puede tener, o sea, o dos o tres personas pueden tener el mismo nombre, incluso con dos nombres y dos apellidos iguales. Nosotros tenemos que ocupar elementos únicos. En este caso, el root es único, es un identificador único de cada movimiento. Entonces, hacemos clic en la columna root y la columna root de la tabla cliente y la columna root de la tabla venta. Entonces, también otra cosa, porque yo no me fijé cómo había hecho la relación Power BI, probablemente si me sugirió nombre es porque lo hizo con nombre, y eso está mal. Así que nunca está de más revisarlas o eliminarlas que se hacen automático y háganlo ustedes, tienen el control. Aquí ya un poquito de teoría, porque uno puede, hay una especie de conceptos en la unión que se llama cardinalidad, donde de una tabla viene un elemento y puede hacer coincidencia con más de un elemento de la otra. Esa cardinalidad se mide acá. En este caso, nosotros tenemos una tabla de clientes que solo tienen elemento único, entonces desde ahí va a salir solo un cliente, y yo pongo un cliente que viene desde la base de datos cliente, o un root, vamos a llamarlo para no ser tan redundante. Hay un root en la base de datos cliente que se junta con varios, por eso es de uno a varios root en la tabla de ventas. Y la dirección es hacia dónde fluye la información. En este caso es único, porque fluye desde root hasta las ventas. ¿Cómo eso de que fluye? Es que yo puedo filtrar root y me va a filtrar mis ventas, pero yo no puedo filtrar mis ventas y que me filtre mi root. Ahí vendría siendo un poco erróneo, puede llevar eh, inconsistencia en la información. Entonces acá ustedes eligen único. Como les vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver con mayor detalle en el siguiente. Y con eso me creo, bueno, le puse aceptar, me creo mi relación. Ahora cierro mi ventana que me muestra todas las relaciones y aquí podemos ver de forma gráfica lo que nosotros hicimos. Si hacemos clic o pasamos el mouse por arriba de la conexión, me muestra que la conexión está hecha por el root, porque podemos ver el root resaltado acá y el root resaltado en la tabla venta. Y la cardinalidad, podemos ver que existe solo un root en la tabla cliente que va a muchos root. Este asterisco representa muchos root. Y la flecha representa que la información fluye hacia la tabla venta. Esto cuando es entretenido y cuando es importante entenderlo muy bien es cuando la tabla está conectada a muchas tablas, cuando hay una conexión muy grande. Ahí es súper importante saber hacia dónde fluye la información, cuánto es la cardinalidad y cosas más técnicas. Pero con esto ustedes ya pueden tomar dos tablas y juntarlas y empezar a jugar. Si los números no les calzan, vengan y vean la cardinalidad y la conexión cómo se hizo. Si lo hicieron ustedes de forma manual, revisen qué opciones eligieron al momento de crearla y así van a empezar a pulir un poco su experiencia con eh, con esta forma de darse cuenta si las cosas van bien o las cosas van mal. Entonces, para no pasarnos porque ya estamos en la hora, pero me gustaría que ustedes vieran que ahora sí, yo hago clic y puedo interferir en el gráfico. Recuerden que los dashboards, la idea es que sea un panel de control que muestre más de un gráfico, pero que sea dinámico y uno puede aplicar filtros. Vamos a aplicar un filtro porque hubo una persona que preguntó sobre los filtros y que tenía que buscar un proveedor específico. Entonces, la forma de hacer eso es hacer clic en estos filtros que se llama segmentación de datos y se va a crear un filtro con la información que yo arrastre hacia el campo. Por ejemplo,
vamos a hacer el filtro por segmento. Lo arrastro y lo llevo al campo del filtro. Y aquí podemos ver que tenemos adulto mayor, estudiante, trabajador. Pongamos el caso que esto son nombres de proveedores, pero tengo un listado infinito, entonces no me gusta verlo de esta forma porque tendría que hacer scroll y quizá justo el proveedor que quiero ver empieza con Z y va a estar de lo último. Para modificar eso, todas las opciones de visuales están aquí, en este panel visualizaciones y luego en dar formato al objeto visual. Si yo voy a la configuración de esta segmentación, de este filtro, dice que tengo la opción de una lista vertical, un mosaico. Si yo lo aprieto aquí, funcionan como botones, es más bonito, pero no es lógico para el ejercicio que nosotros queremos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es buscar información, buscarla así como en un filtro. Pero no, sí o sí, si es muy largo el listado, igual tendríamos que rebuscarlo e ir al final. Pero si nosotros hacemos clic en los tres puntitos que hay ahí y hacemos clic luego en buscar, me va a habilitar una nueva opción aquí arriba donde uno puede buscar por nombre. Entonces yo puedo escribir el nombre del proveedor en este caso, pero vamos a poner que es estudiante. Lo encontró, yo hago clic y ya se filtra. Entonces esa es la forma de hacer filtros. Siempre es interesante tener filtros en nuestros gráficos, en nuestros dashboards, perdón, porque le damos más control a lo que estamos mostrando y podemos reutilizar vistas. En este caso, aquí podríamos ver información por los estudiantes, pero a mí me interesa solo ver la información quizás para adulto mayor y trabajador. Listo, tenemos otro dashboard gracias a solo el filtro que utilizamos. Entonces, con eso ya ustedes ya pueden empezar a hacer dashboard, ya saben conectarse, saben transformar datos, saben mezclar datos gracias a la conexión entre tablas y saben arrastrar elementos, llevarlo a su lienzo y darle formato. Es solo explorar y ver qué les sale. Ahora espero que ustedes se den el trabajo de hacer eso para si asisten al siguiente curso, que vendría siendo el intermedio, vamos a abordar todo de cómo diseñar los gráficos, de cómo hacerlos más atractivos visualmente, qué es es lo recomendable, por ejemplo, dónde va el texto, dónde deberían ir los gráficos históricos, dónde deberían ir los filtros, como en distribución de la hoja, para hacer un buen gráfico. Ya vimos todo lo que es de atrás, cómo preparar los datos, cómo formular las preguntas, cómo llegar a este esquema a esta maqueta y ahora ya nos toca de lleno ir ajustando temas visuales, temas, problemáticas más específicas con los datos y cosas de relaciones, que eso es súper importante, cómo relacionar información. Así que doy tiempo para las preguntas y espero que les haya quedado claro. Si no, me preguntan nomás y podemos seguir hablando unos 5 minutos más. Así que me pongo grande. Chicos, ¿alguna duda? Si algo no les quedó claro, me pueden preguntar, pero lo importante era que supieran el tema de las fórmulas, porque todos van a tener que hacer alguna fórmula si quieren hacer un análisis más interesante, y que les haya quedado claro que si uno necesitan hacer una agrupación de elementos, tienen que ir al modelamiento de datos, y si lo único que quieren hacer es un cálculo por la misma fila, tienen que hacerlo en Power Query. Y ahí ya se solucionó ese principal inconveniente en la descuadratura de datos. Así que voy a ver el chat, parece que ahora puedo ver el chat. No, ahí se quedó cargando. Bueno, chicos, entonces si no hay dudas, vuelvo a repetir, Hola, al final, ¿te ¿sí? escuchas? Yo tengo una duda, bueno, más que nada respecto al certificado, nomás para tenerlo, para Ok. estar tranquilo con eso. Lo que pasa es que en dos de las tres sesiones entré como invitado, eso no afecta en nada para después solicitar el certificado. Si Mira, me ingresé probablemente como ellos, invitado. mm, claro, no, probablemente ellos puedan, mira, creo que en las bases decía que tenías que estar previamente inscrito en el curso, en el taller. Claro, a través de la página, ¿cierto? Sí. ¿Te Ujú. inscribiste?
Sí, sí, me había puesto que iba a asistir. Entonces, sí, entonces probablemente ellos puedan revisar el listado del asistente y hacer match Ah, con ya. el... Ahí Sí, buscar el nombre y todo eso. exacto. Espero que lo hagan en Ah, ya. Power BI Perfecto. para no tener errores. Ah, vale, gracias. Bien. De nada. Chica, ¿alguna otra pregunta? Bueno, eh, espero que se hayan motivado un poco con Power BI. Estas primeras, como introducción, primeras vistas al programa pueden ser un poco frustrantes porque hay que ver hartas como temas técnicos o entender bien cómo funciona por detrás. Una vez que ya tienen eso claro, se pueden ir por un tubo haciendo su gráfico. Pero recuerden que esto de la inteligencia de negocio es una rama de una ingeniería. Entonces, hay gente que realmente, bueno, los que inventaron esto y los que inventaron los programas, realmente le pusieron mucho talento y por eso las cosas de repente son complejas, pero ya están resueltas. Lo interesante es que eso ya lo hicieron, lo inventaron y ustedes solo tienen que tomarlo y empezar a probar y a meter las manos y adquirir experiencia en eso, ¿no? Solo saber qué botón apretar, dónde apretar y eso. Así que si quieren seguir aprendiendo, lo espero el próximo mes, a finales de mes, aún no están definidas las fechas, pero aquí vamos a estar con el siguiente paso que ya que les quede todo más claro y se sientan más expertos. Así que muchas gracias por participar y nos vemos en el siguiente taller. Chao, muchas gracias a ti. Chao, Muchas gracias a ti, gracias, Fabián. Fabián. Chao, Muchas Jaime. gracias, Fabián, por el curso. Chao, chao. Chao, muchas Que gracias. estén bien. Chao, chao. Buenas noches. Igual.